saludos, Brady Torres. Estoy de nuevo aquí en su podcast Equilibrio Mental, donde hablamos de temas de derecho, como qué es la justicia. En esta ocasión nos abraza el derecho laboral. Nuestra segunda casa es el trabajo, donde primero en las edades más tempranas era la escuela y decía, bueno, pues en la escuela, cuando empecemos a crecer ahora es el trabajo y vienen dificultades de patrón y trabajador. También, pues la reforma judicial vendrá con nuevas repercusiones. ¿Qué es lo que nos viene a responder esto? Tenemos un gran invitado que es el juez Luis, que es un juez laboral. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Sveidi, muchas gracias por la invitación y pues adelante. Y también aquí está el filósofo profesional, Miguel. Muchas gracias, Sveidi, un placer como siempre estar acompañándote. Muy bien, pues para empezar quisiéramos saber, esta reforma judicial, ¿cómo es que afecta al sistema laboral en México? Hola, en principio, para ver en qué afecta, les quiero poner el ejemplo de la materia laboral. Perfecto. Los tribunales laborales federales, aquí en Michoacán, apenas, Dios mediante, el 3 de octubre vamos a cumplir 2 años. Antes de que existiéramos nosotros, estaban las juntas de conciliación y arbitraje. Quien tuvo algún problema laboral, seguramente tuvo una muy mala experiencia con esas autoridades. Esas autoridades eran electas por el voto de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Así se elegía por el voto. Estas autoridades tardaban más o menos en resolver un promedio de entre 4 a 6 años un asunto de despido, de pensión. Nosotros estamos resolviendo en un promedio de 3 a 4 meses. ¿Qué diferencia hay? Que todo el personal que integra un tribunal laboral federal es por concurso. Desde el puesto más inicial, que es el oficial administrativo, hasta el de juez. Todos fuimos y concursamos. Son exámenes muy complicados, entonces quitas la profesionalización y regresar a ese sistema donde va a repercutir a la gente que atendemos. ¿Y qué gente es la que atendemos? Atendemos a los más pobres, porque son los trabajadores que han sido despedidos, que no tienen un recurso, son las personas a las que el Seguro Social les niega una pensión y son las personas de la tercera edad que quieren un retiro por el tema de Afore. Estos son los 3 casos que vemos, repito, despidos injustificados, pensiones que el Seguro Social no quiere dar y lo del Afore. Entonces, el 50% de los asuntos son contra el Seguro Social. Entonces, se va a afectar a los más pobres, evidentemente, con esto en la justicia laboral. Claro, de hecho ya estamos en un momento donde ya no se quieren generar, o ya los empresarios ya no quieren generar antigüedad, las empresas, a los trabajadores. Me tocó ver casos cuando yo vivía en Ixtapa, donde trabajadores les pedían mucho, ¿no? De tal vez en el área de recepción, ser políglotas, tener muchos idiomas, además la carrera de turismo, pero ya le decían, bueno, te vamos a dar de baja para que no generes antigüedad. ¿Todo este tipo de asuntos los ven ustedes como jueces laborales? Sí, claro, de hecho eso es indebido. Si alguno de ustedes es trabajador y alguna empresa les hace eso, reporten a la empresa. Eso no se vale. La antigüedad es un derecho que todos tenemos y que repercute en nuestro patrimonio. No se dejen personas, por favor, no se dejen gente. Miguel, ¿alguna pregunta? Sí, es que comentábamos en el episodio pasado que lo que les está ocurriendo a ustedes ya había venido pasando en empresas. Es decir, lo que comentaba la licenciada, que no te permite generar antigüedad o te busca la forma de que te retires antes. Hay mucha rotación de personal, meten gente joven arriesgando experiencia, porque la gente joven lamentablemente puede llegar hasta cobrar menos por tener una oportunidad. Entonces ya la gente está perdiendo a un empleado con experiencia. Pero bueno, como dices, los tenemos a ustedes para defender a esta persona. Mi pregunta es, ¿y a ustedes quién los defiende? Porque les están aplicando a ustedes. Es la misma. Exacto, es la misma. Pero ¿ustedes quién los defienden? Desafortunadamente nadie nos está defendiendo. Bueno, sí, hay gente que nos está apoyando. Pero ¿cuál es el peso de este apoyo? Desafortunadamente la reforma ya se aprobó, no es algo que podamos cambiar. Está ahorita en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde habrá de determinar si vale o no vale. Pero eso que comentas es algo que yo decía antes de que iniciáramos el paro. Yo digo, oye, es muy triste que te levantes todos los días a resolver 2 o 3 casos de personas que les ayudas. Y yo por dentro todos los días atacado, ¿no? Oye, que son corruptos, que ustedes no ayudan. Y la verdad se siente feo. Digo, oye, como juez laboral, que tu trabajo es tutelar el derecho de los trabajadores, de las personas más vulnerables que quieren una pensión, ¿quién me defiende? Y yo eso que comentas, yo se lo dije al trabajador, a las personas que me apoyan, se siente horrible, es feo.
porque dices, ahora quién nos va a apoyar en ese sentido. Pero entiendo también que soy un servidor público. Entendemos que también es un poquito diferente la dinámica entre un servidor público a un trabajador. Entonces, la única forma es que la gente apoyara esta situación, que estuvieran en contra. Creo que deberíamos empezar desde el inicio. ¿Qué es un juez laboral? Creo que hay muchísimas personas que desconocen qué es la figura incluso de un juez. Muy bien. Un juez es una persona que se encarga de resolver los problemas de dos personas. Hay una persona que quiere algo, una persona que se opone a esto y es un tercero que dirime esa controversia. El juez laboral federal, como me toca, vemos en esencia los casos que platicamos. Cuando una persona va al Seguro Social y quiere su pensión por riesgo de trabajo, por vejez, y el Seguro Social te dice, no te la voy a dar por mis pelotas, entra un juez federal. También entra cuando el Seguro Social te da una pensión que no es con la cantidad que tú consideras que corresponda, porque aunque no lo crean gente, es común que no les den lo que les corresponda. Entonces, ahí entra también un juez laboral federal. El tema de las afores. ¿Quién no conoce las mentadas afores? Las afores no quieren devolver el dinero de la gente y contra esas entra un juez federal a obligar a las afores. De hecho, esos asuntos, quiero que sepan que eso sí tardo 2 meses en resolverlos. Son muy rápidos y ninguna afore se salva. Perfecto. Los embargamos inclusive. Y vamos a las cuentas bancarias, no a los tiliches, a las cuentas bancarias, porque es el dinero de la gente que no quieren devolver. Y el otro tipo de asuntos que es curioso, eres juez laboral, pero los menos asuntos que ves son de despidos, y sí tenemos un 40%, yo creo que de asuntos de despido en el tribunal, pero de trabajadores que laboran en industrias consideradas federales, como la minera, la eléctrica, trabajadores del Seguro Social, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Muy bien, y bajo estos asuntos, ¿cómo llegan las personas a un juez? O sea, ya está el despido injustificado, ¿cómo se acerca? ¿Cómo llegan las personas? No lo saben del todo. Bueno, eso es importante. A diferencia de otras materias, no llegas directamente con el juez. La reforma laboral del año 2019 establece como un derecho de las personas que antes de acudir a un juez, vayas a la conciliación. Es una conciliación obligatoria en el Centro de Conciliación Local o en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, si ustedes son despedidos, antes de ir conmigo, tienen que ir al Centro de Conciliación para tratar de arreglar el problema. Si el problema allí no se arregla, entra un juez. Pero es un requisito, no pueden llegar directamente con la demanda con un juez porque el juez les va a decir, vayan a conciliar. Eso sí, hay supuestos donde no es necesaria la conciliación. Si tú fuiste sujeto a un tema de discriminación, evidentemente hecho, porque hay gente que pone pretextos para no ir, pero que es una discriminación con pruebas, no tienes que ir. Si son temas que tienen que ver con seguro social, la mayoría no te obligan a ir a la conciliación. Entonces, hay varios supuestos en los que no es necesario ir a conciliación, pero la regla general es que tienes que ir antes, ahí. Primero intentas llegar a un acuerdo y solo cuando no se pudo, pues ya vas con el tercero, ¿no? Exactamente, de hecho nosotros como jueces laborales también tenemos la obligación de tratar de conciliar el asunto. De hecho, les voy a decir algo, es más satisfactorio para mí hacer que las personas se vayan contentas a dictar una sentencia, porque en una sentencia alguien gana y alguien pierde, pero en una conciliación pues más o menos se van contentos. Claro. Me tocó un asunto donde fueron 4 horas de conciliación y se pudo arreglar, fue muy desgastante, hora de la comida y todo, y le dije, ¿saben qué? Me siento muy contento de que se haya podido arreglar el asunto, pero además si yo hubiera dictado la sentencia me tarda 1 hora, pero dice, ¿sabes qué? Prefiero, porque una función importante del juez laboral es pacificar, porque ni nos conviene que las empresas quiebren por darle todo a los trabajadores, pero tampoco nos conviene que los trabajadores no tengan el mínimo de derechos garantizados por la Constitución. Es tratar de mantener el equilibrio entre capital y trabajo. Bien, eso de lo que usted está hablando es de los medios alternos de solución de conflictos. Así es. Entonces, cuando alguien llega a una conciliación, ¿con quién se encuentra? En vez de un juez, ¿se encuentra con un conciliador que los ayuda a las personas? ¿O cómo es esto? Con nosotros, bueno, si van directamente a la institución que es el centro, son conciliadores, no necesariamente son licenciados en Derecho, esto es importante. Tenemos perfiles, hay psicólogos, hay gente que
Bueno, son psicólogos sobre todo y abogados, porque son los que tienen más o menos el tacto para poder mediar una situación. Un psicólogo sí está acostumbrado porque son cuestiones de conflicto donde hay tensión y hay que tener no solamente los conocimientos jurídicos, sino también el temple para que no se vayan a agarrar a golpes. Sí, ya deberían de invitarnos también a los filósofos. Sería importante, nombre, sería genial que estuvieran allí, pero son concursos abiertos, de hecho son por examen los conciliadores. Esos no dependen del Poder Judicial Federal, son ajenos. En los poderes judiciales, en el federal no hay un conciliador propiamente designado, sino todos desde el oficial administrativo, que es el primer puesto, hasta el juez, todos tenemos que hacer esas funciones. En los poderes judiciales de los estados sí tienen un conciliador. Excelente. Pero sí es importante la filosofía, Sí, tenemos que entrar. Magistrado. En su experiencia como juez laboral, ¿cuál es el problema más común que enfrentan los trabajadores en los juicios laborales? Ok. El primer problema que yo veo es que el trabajador que ha sido despedido no tiene el dinero, no tiene dinero. La gente desconoce que tienen derecho a tener un abogado gratuito. Nosotros en el Poder Judicial Federal tenemos abogados gratuitos. Entonces, si no tienes el recurso para pagar un abogado particular que sea de tu confianza, tú puedes acceder. Y entonces creo que ese es el primer obstáculo, el costo. Porque si les piden luego un adelanto y demás, y luego se las ven negras buscando el dinero, ¿no? Pero tenemos abogados gratuitos. Acude al gratuitos. Poder Judicial de la Federación y pide un abogado de oficio. Y son muy buenos, ¿eh? Vamos, está bien. Todos los abogados de oficio del Poder Judicial de la Federación, así como los jueces, son por examen, no hay improvisados, son muy buenos, ¿eh? Yo se los digo como juez, que me toca revisar sus casos, los abogados de oficio son buenos. Muy bien. ¿Qué rol juega la conciliación y la resolución de conflictos? Bastante, de hecho, yo les puedo decir que de los asuntos de despido, por ejemplo, los únicos que concilio la mayoría, los únicos que no pueden conciliar, adivinen quiénes son. Trabajadores del Seguro Social y trabajadores de la Comisión de Electricidad. Todas las empresas quieren arreglar los asuntos. Tienen la intención porque, miren, las empresas son inteligentes al tratar de arreglar. 9 de cada 10 asuntos los pierden las empresas. Entonces, el trabajador gana, a lo mejor no tiene lo que ganaría por una sentencia, pero tiene un cobro rápido, expedito, y se olvida de andar buscando que te paguen. Difícilmente las empresas que llegan a un convenio no pagan. Hasta la fecha no me ha tocado ninguna, todas pagan. Es que las empresas ya saben que la ética vende, la imagen social vende, entonces si una empresa está envuelta en escándalos, termina afectando. El problema es que siempre hay algunos miembros que no son dueños de la empresa que se quieren pasar de vivos, que creen que le hacen un favor a la empresa al no pagar. Cuando los dueños o los gerentes se enteran, son los primeros que dicen, págale. Esto tienes toda la razón, nos ha pasado. En la materia laboral son 2 audiencias, una audiencia preliminar donde defines cuál es el problema y qué pruebas, y la audiencia de juicio donde ya vienen los testigos y todo el rollo, ¿no? Nos ha pasado con algunas empresas que en la audiencia preliminar no arreglan, y en la de juicio viene el de Guadalajara y viene el de México a decir, el de Monterrey quiero arreglarlo. ¿Por qué? Porque traen otra filosofía de trabajo. A las empresas les sale caro, juicios largos. El trabajador evidentemente también le sale caro, pero dice, bueno, es que yo no tengo nada que perder, yo ya fui despedido, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre la conciliación, se los he dicho, es lo mejor. Obtienes un dinero más rápido, las empresas reducen el riesgo que tienen de perder, porque también hay casos donde los ganan las empresas. De hecho, la persona que ahorita estuvo aquí platicando, le resolvió un caso donde perdió siendo trabajador. Es de ese 10% que perdió los casos. No, y es que la empresa queda bien porque la gente dice, quiero trabajar ahí porque ahí sí respetan los derechos del trabajador, y eso hace que más gente quiera entrar y la empresa puede ponerse más estricta en la selección de los candidatos. En cambio, cuando nadie quiere trabajar contigo, pues agarras al que te dé. Por regular son las empresas socialmente responsables. Correcto. Las que tienen estas certificaciones. En materia federal sí, o sea, la verdad es raro que me haya tocado ver empresas que vayan con el mínimo de derechos, ¿eh? Sí las hay, sí las hay, y luego en las conciliaciones quieren salir con, pues le doy 5,000 pesos al trabajador, le digo, oye, si trabajó 10 años contigo, o sea, en una sentencia, aún y tú ganándole el caso del despido, su antigüedad es mayor, hay que pagarle más. Entonces también uno como juez no debe de permitir ni el abuso,
no debe de permitir el abuso de las empresas con los trabajadores. Pero también me ha tocado trabajadores que llegan y dicen, quiero 2 millones de pesos. Sí. Y trabajé. ¿Y cuándo trabajaste? 1 año. ¿Pero por qué? No, por mis sentimientos. Digo, no, es en serio. 2 millones de pesos. Y se ríen los cínicos todavía, ¿no? Y le digo, no. O me tocó una señora que trabajó menos de un mes y quiso lo de 3 meses de salario. Le digo, oiga, pero usted dice que todavía se ríe, oiga, se le hace ético, estamos en una conciliación. No, la verdad que no. Entonces hay de todo. Ni todos los trabajadores son buenos, ni todas las empresas son malas. Sin duda usted tiene una gran capacitación por todo lo que nos menciona y un gran acercamiento. Lo que me genera dudas, ahora con la reforma del artículo 96 y los requisitos para ser juez, como lo logró usted con una carrera judicial, ¿cómo cree que va a afectar? Porque los van a destituir en primero, ¿quién va a ser ahora el nuevo juez? ¿Qué va a suceder? Mire, para poder llegar a ser juez en el Poder Judicial Federal, por lo regular tienes que ir pasando varias categorías. ¿Nos podría contar de qué trata la carrera judicial? Ah, sí, la carrera judicial, que lo han escuchado, ¿qué se imaginan que es? O sea, un montón de jueces corriendo. No, la carrera judicial es que tú inicias en el puesto más bajito de ingreso, que es el oficial, y por tus exámenes vas ascendiendo. Mucha gente no lo cree, porque la gente dice, no, es que tú llegaste por dedazo. No, en estas categorías, hasta la de magistrado, no hay eso. ¿En cuál sí? En la de ministros. Eso sí es diferente, los ministros son políticos. Yo, por ejemplo, lo máximo que puedo llegar a ser magistrado. Si conozco un político, puedo llegar a ser ministro, pero por capacidad, así como antes de la reforma, yo podía llegar a ser magistrado con exámenes. Ahora, ¿en qué va a afectar los requisitos para ingresar al menos en los tribunales laborales? Desde el puesto de oficial administrativo se requiere pasar varios exámenes para el puesto de inicio. Entonces, imagínense cómo va a ser posible que el juez que vaya a llegar no pase ningún examen. Entonces como les digo a la gente, el juez va a ser ahora el más sonso, porque todo el personal va a ser el que va a sacar el trabajo preparado, capacitado, y el juez sin saber la materia. O sea, el juez no va a elegir su equipo de trabajo, solo en la cara. Ya están basificados. Si los puede elegir si los corre, pero ya estamos hablando de cosas indebidas, ¿no? Sí. Porque están basificados todos. Todos los que llegaron están basificados. Al menos los que trabajan conmigo, todos están basificados, todos son buenos elementos. Porque todos llegaron por concurso. Es que no debería de importarnos quién es el juez, porque lo que nos debe importar es quién lo va a resolver. Sí es. Y si nos estás comentando, en realidad no es el juez quien lo va a resolver, sino el equipo de trabajo, entonces lo que deberíamos enfocarnos es en vigilar ese equipo de trabajo. Bueno, lo que en la justicia laboral el juez sí resuelve. Perfecto. ¿Por qué? Porque son audiencias. Es como en las películas de Estados Unidos, sí. Nada más que aquí no hay jurado, aquí es el juez y tienes que sacar la resolución en vivo. Ahí pásame por ahí el expediente, nada más para que la gente se dé cuenta. Gracias, Marce. Este es el tamaño de un expediente promedio. Tienes que tener la capacidad, no solamente para leer lo que ya están, que son las pruebas documentales, porque aquí no están las confesionales y testimoniales, esas las ves en vivo. O sea, estos son los documentos y aparte las otras pruebas. Debes tener la capacidad de resolver en ese momento. Aquí en el sistema de justicia laboral, el juez está preparado para resolver y en todos los demás también, pero acá sí se nota porque la resolución es en vivo. Va a haber un problema porque el juez que va a llegar no va a tener necesariamente la capacidad. No digo que los que lleguen estén bien o estén mal, simplemente los requisitos son tan básicos. Sí, que promedio de 8 y simplemente... 8 de calificación y 5 cartas de recomendación. ¿De vecinos? De vecinos. Y un ensayo, sí, y un ensayo de por qué quiere ser juez. Es como hacer por chat. Exactamente, pero el ensayo de por qué quiere ser juez me recuerda al trabajo de la preparatoria de, oye, ¿por qué quiere ser presidente? ¿Qué quiere ser de grande? Claro. No, y eso no está bien, porque la gente merece justicia de calidad. Y no digo que nosotros seamos mejores. No estoy diciendo eso, simplemente que hay al menos más requisitos que evitan que lleguen perfiles indeseables. Hablo del Poder Judicial Federal, porque me van a salir, oye, que el Ministerio Público, que la policía, que los poderes judiciales de los estados, que el tribunal, esos no somos nosotros. Y las reformas luego no toca la policía, no toca la fiscalía, que es el primer contacto que tienes con la justicia. Oye, me robaron el carro, ya ven que aquí en Morelia casi no roban cosas, y llegas con la fiscalía y dice, venga mañana, no manches. O sea, ese es el trato que la gente no merece, y al menos en el Poder Judicial Federal no lo hay. Creo que hay una confusión porque la ciudadanía no está informada de los pasos que tiene, ¿no? De
confunde el Poder Judicial con la Fiscalía. Así es. ¿Puede explicarnos cuáles son las instancias, por ejemplo, en un supuesto de un robo de un carro? ¿Cuáles son las instancias a donde ocurre? Porque la gente piensa que es el Poder Judicial, por eso está ese enojo. Por eso dicen, no, yo quiero votar a mis representantes porque no hacen nada. Miren, el primer contacto es la policía. Es la proximidad. Tú pasa algo, llamas al 900, llega la policía. La policía no es la fiscalía. Entonces la policía hace su investigación, lo que sea, y después vas al Ministerio Público, que es la fiscalía. Ahí ya van dos. La fiscalía tampoco es el Poder Judicial Federal. El grueso de los delitos que padecemos los ciudadanos, un robo, por ejemplo, un homicidio, no es federal, es local. Entonces, después de la policía, de la fiscalía, vas con un juez local. Pero no importa dónde ocurrió, es decir, si ocurre en carretera, autopista, sí importa, ¿entra federal? Sí entra federal, Okay. Pero la mayoría, el grueso, por ejemplo, atropellan, Dios no quiera, atropellan aquí una persona y fallece, es local. Sí. Entonces entra la policía, la fiscalía local y un juez local. Después llega la sentencia y van al tribunal de cantera, que es local. Y ya contra esa lo revisa un magistrado federal. Nosotros somos el quinto paso, si lo quieres ver así. Entonces, estos dos primeros, que son los más delicados, no los están tocando. Las fiscalías, que son los que investigan, y la fiscalía, ¿qué creen? En la Constitución sí dice que es representante social. Ministerio Público es un representante social, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución. Eso sí podrían ser electos por el voto, ¿por qué no? Como un sheriff en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no los toca. Es solamente la federación. Que no digo que no haya cosas malas en la federación, claro que lo hay. Todo se puede mejorar, pero eso es como, no sé si yo creo que hay jóvenes que nos escuchan y no tan jóvenes que les guste la película de los Avengers. Cuando se pone Thanos el guante de las gemas del infinito. De los gatos. O sea, Thanos, lo que decía, la filosofía de Thanos, ¿cuál era? Como hay maldad, quiero destruir la mitad y al azar, para no caer en un juicio de moralidad de quién sí. Es algo para él es algo muy justo. Exactamente, es ciego. Exactamente, entonces, al igual, esta reforma es el guante de Thanos porque destruye sin ver si es bueno el juez, malo el juez, si hay cosas buenas, destruye todo. Entonces, más o menos es la analogía. Y como dicen, bueno, no me voy a poner a ver porque es ciego, lo que voy a hacer es para que vuelvan a hacer. Entonces es una filosofía, creo que no abona. Y es que justo platicábamos con la licenciada Sveide fuera del aire, que durante muchos siglos se decía que la justicia era ciega, pero afortunadamente tras después muchos movimientos sociales y fenómenos culturales, donde se empezó a acabar con el machismo, donde se empezó a ser más inclusive, donde se le dio más peso a la equidad que a la igualdad, ahora la justicia se define como, le agregamos, pero respetando las diferencias, ¿correcto? Sí. Entonces la justicia ya no puede ser ciega cuando ya empieza a tomar en cuenta las diferencias, ¿correcto? Así es. De hecho, la materia laboral justamente es el gran ejemplo de esto. No puede ser una justicia ciega porque mides de manera igual a un trabajador con patrón, cuando sabemos que hay una situación de poder y de subordinación, al igual que en los temas de feminismo. No puedes tú juzgar un caso donde tenemos a una mujer indígena que a lo mejor tiene ciertas preferencias sexuales, a un caso de un varón blanco heterosexual, como le quiera, ¿no? No es diferente. Entonces ya no estamos en esa concepción de la justicia ciega total, hay que ver, como bien lo mencionas, las diferencias. Sí, ya no podemos actuar ciegamente porque estamos violando precisamente la capacidad de la persona de ser quien es, y ahí es donde entra el juez, porque la ley no se sigue literal, la ley se interpreta, y ahí es donde entra el juez. Si la ley fuera literal, no necesitaríamos jueces, es pues, tráete el manual que dice, pero precisamente para evitar esta ceguera de la ley y para respetar las diferencias, siempre va a ser necesario un juez, y mientras más objetivo sea el juez, garantiza más el derecho, sobre todo en tu área que es lo laboral. ¿Esto se corre en peligro con la reforma o está salvo? No, yo creo que va a haber problemas, porque incluso en un transitorio de la reforma dice, esto no puede ser interpretado, es de manera literal. Ah, caray. Entonces ya nos metemos en un problema, porque no hay jurisprudencia ahí. Pues de acuerdo como está la reforma, ¿no? No se puede interpretar, dice. Entonces, ¿cuál es la labor del juez? Si no requieres interpretación,
como dices, cualquier persona que sepa leer puede leer a la... Es que si allá vamos, elimino la función del juez y convierto la ley en un simple manual de instrucciones. Y hay una ministra, ahorita olvidé el nombre, Beatriz, que dijo eso, que para qué querían abogados y mejor tal cual con un machote así. No, yo la verdad respeto a la ministra, pero creo que no está, ella no, creo que no está acertada en lo que menciona. Yo como juez laboral, que son audiencias, imagínate que llega el trabajador a una audiencia y que no tenga un abogado que diga, hey, objeto esta pregunta, porque esta pregunta lo está inculpando. Sí, la labor del abogado es fundamental. Además, me decía mi papá que México es un país de muchas leyes. O sea, por más que leas este manual, pues un abogado tiene una preparación. Eso sí, creo que nos hace falta a los abogados tener una colegiación y más ética, ¿no? Creo que es algo en lo que, como decían, que no hay ningún abogado de derecho, ¿no? Todos son chuecos, ¿no? Sí, hay cosas, ninguno derecho de ser. Es lo que dicen, ¿no? Entonces, creo que es lo que creo que eso nos hace falta la colegiación, pero ya eso es otro tema, ¿no? Como en Estados Unidos, que en Estados Unidos ahí son estas barras de abogados donde debes de tener un comportamiento ético, si no, no puedes litigar. Y aquí no tenemos ese tipo de controles por parte de nosotros mismos profesionistas. Hace muchos años me decía mi maestro, la ley no se trata de la verdad, sino de lo que se puede demostrar. Ahora con estos cambios, ¿cómo quedaría? Ya ni siquiera se trata ni de la verdad ni de lo que puedes demostrar, sino de qué tan popular seas. Ese es un problema, porque hay decisiones de los jueces que no son populares. Claro. Quizás en materia laboral es muy fácil hacer populismo, porque dices 9 de cada 10, y es la verdad, asuntos los ganan los trabajadores. Y mi principal saco de boxeo es el Seguro Social. Le pegas al Seguro Social y es muy popular. Pero quiero pensar para mi compañero Marco Antonio, que es penal, mis compañeros juzgados de distrito, que han casado personas del mismo sexo antes de que hubieran los ordenamientos, eran decisiones contramayoritarias. Sí, claro. E impopulares. O sea, el tema de la marihuana vino primero del Poder Judicial. El tema del matrimonio del mismo sexo vino del Poder Judicial. El tema del aborto vino del Poder Judicial. De los diputados después cargaron con esas banderas, pero los primeros fueron jueces del Poder Judicial Federal quienes garantizaron esos derechos. Entonces, si los ponemos, ¿qué ciudad es la más mocha del país? Guanajuato. Sí, correcto. En Guanajuato, un juez que tenga que juzgar ese tipo de asuntos, ¿cómo lo va a hacer? Puede afectar derechos de las minorías, siguiendo la popularidad. Que una decisión sea, a lo mejor que la sociedad considere que es lo mejor que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo, el juez va a tener, como fue puesto por ellos, que seguir lo que dicen sus electores, ¿no? Y puedes desproteger las clases desfavorecidas, pero además hay otra situación. El juez es juez de todos, no puede ser el juez nada más de los que votaron. Es correcto. Tú ganas la elección, si llega a ser esto, ganas la elección, vas a resolver hasta para los que no votaron por ti. Entonces debes de tener ese criterio bien establecido. Porque en el sistema penal norteamericano, el jurado, por ejemplo, se hace una evaluación de que no tenga contacto con ninguno de los se los encierran. Se checa que no haya prejuicios, a pesar de que son elegidos al azar, ciegamente, se busca que no haya prejuicio. Hay lo mismo en esta reforma, es decir, a lo mejor la mayoría votó por tal, pero después vamos a ver si sí puede o ya automáticamente votaron, se queda. No lo toma en cuenta. De hecho, una de las cuestiones que más he criticado actualmente, por ejemplo, vamos a pensar que eres mi gran compa y tienes un problema laboral y el caso me llega a mí, yo me tengo que excusar. ¿Qué es excusar? Yo no puedo resolver porque hay una amistad y mi juicio se puede nublar, hay conflicto de interés. Con la votación vamos a llegar a esos problemas de conflicto de interés que no se van a resolver. O sea, fíjate, las personas que quieren que yo sea juez, en un ejemplo hipotético, van a hacer proselitismo y van a publicar en Facebook, en Twitter, van a estar aquí con las cartas con la foto. Oye, los que están jalándome el voto yo no los voy a poder resolver. Es un contrasentido. Entonces, en Estados Unidos dicen, oye, ¿cómo funciona Estados Unidos? Es que el jurado decide ahí. El juez no decide, el juez solamente es el rector del procedimiento, el jurado decide y el juez sentencia de acuerdo a lo que el jurado decidió. Es decir, es el mismo pueblo a través del jurado. Acá no hay jurados. Entonces va a estar medio curioso cómo la van a implementar. Va a ser jurado de una sola persona. Sí. Pues,
Es cura Sí, de una sola fuerte. persona que aparte dicta la sentencia. Así es. Otro punto que se toca, que hablamos con el juez, es sobre los jueces sin rostro. ¿En qué consiste y cuál es su opinión? Los jueces sin rostro ¿en qué consiste? Que en ciertas materias, como en la materia penal y en ciertos casos como en delincuencia organizada, tú, si eres acusado de esta situación, tú no vas a ver al juez. En los asuntos de audiencias orales, el juez debe estar presente. Siempre he dicho que el juez debe de mirar a los ojos el día que dicta la sentencia. Sí. El juez, si tú eres acusado de una situación, o Dios no quiere, eres acusado de narcotráfico, sin deberla ni temerla, no vas a saber qué juez te va a resolver. Entonces, una figura que se implementó en algunos países y que fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque viola los derechos humanos de las personas inculpadas, viola el principio de inmediación Okay. que debe regir en Lo mismo esto. pasará con el juez laboral, ya no sabremos quién es. No, en el juez laboral la reforma no lo toca. Es ese ma- importante saberlo. No, pero de todas formas, creo que el hecho de que exista una figura así en la materia penal Es muy riesgoso. es el derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, yo te detengo, presumo que eres culpable y tan presumo que eres culpable que el que te va a juzgar va a ser una persona que tú no vas a conocer. Pero también me da risa. Es un retroceso. Le digo, me da risa porque el juez sin rostro, ¿dónde va a salir? De la tómbola, ¿no? Y de las elecciones. Entonces, tú vas a tener que votar. O sea, vamos a pensar que aquí en Morelia haya dos jueces, uno con rostro y uno sin rostro. Pues todo el mundo va a saber quién es el juez sin rostro, porque lo va a haber ganado una elección, ¿no? Entonces también es un contrasentido, ¿no? Se va a saber. Se va a saber quién es. Es interesante, muy bien. ¿Algo quieres preguntar? Ok. Pues ya para cerrar, Sí. de manera general, uno debe de estar siempre a favor de las reformas, uno debe de estar siempre buscando la superación, la Así mejora. Pero, hablando desde la filosofía, decía Hegel que cada que hay una tesis, siempre saldrá una antítesis y se buscará una síntesis, ¿no? Sí. Una conciliación, algo mejor, algo que sea mejor que las dos partes. Yo quiero creer que esta reforma que ya está nos va a llevar a una síntesis, a una reforma, porque yo no veo una gran aceptación ni del ciudadano ni de los jueces. Entonces yo quiero creer que si la sociedad no se duerme, porque la gente muchas veces le tira al olvido, al rato se les va a olvidar y ya se van a acostumbrar a lo nuevo, pero yo creo que si la sociedad no se rinde, ni los jueces se rinden, tenemos que llegar a una nueva síntesis donde se quede lo bueno de que funcionó antes, pero también lo bueno que esta reforma. Así es. Esa es mi postura, ¿eh? Ah. Yo no tengo una postura de estoy en contra de todo, no. Estoy a favor de mejorar. Hay cosas buenas de la reforma. Es más, creo que se puede compaginar la profesionalización con una legitimación democrática. Sí. Creo que se puede hacer algo, es más, se puede establecer el mejor sistema del mundo. Porque si mezclas una profesionalización con una legitimación de las personas, vas a tener un juez probado en lo profesional, pero también avalado por la gente. Y creo que sería una muy buena idea, pero como está actualmente no quiero profesionales, quiero gente que salga de la tómbola, y hay un problema de la reforma. ¿Quién es el que va a poner los papeles en la tómbola? Eso también no se dice. Son comités, pero ¿quién va a poner a los de los comités? Necesitamos otra institución autónoma para Exactamente. que entre. ¿Y cómo regulas a esa institución autónoma? Controles ciudadanos. Es que todo tiene que ver con la ciudadanía. O sea, si la gente no quisiera esto, se tendría que oponerse, pero también, desafortunadamente, nosotros como Poder Judicial Federal hemos sido muy apáticos en comunicar lo que hacemos. Sí. La verdad, pero no es porque seamos flojos o que no nos interese, sino siempre nos inculcaron. Tú, juez, solamente puedes hablar con tus sentencias. Porque si yo hablo con ustedes, voy a perderle esa imparcialidad. Ese modelo ya está acabado. La gente quiere autoridades cercanas. Sí, correcto. Pero la cercanía no está peleada con la profesionalización, y es lo que tenemos que buscar. De hecho, la profesionalización garantiza la objetividad. Así es. Correcto. Entonces, ojalá se pueda llegar a la síntesis. Todo es cosa de que no nos abandonemos. Así es. Algo con lo que quisiera concluir, juez Luis, algún mensaje para todos los que nos están escuchando. Bueno, que los invito al centro. Estoy haciendo el comercial, una disculpa. ¿No? Sin Adelante. pagar el comercial lo estamos haciendo. Estamos aquí en la catedral, a un costado de la catedral de Morelia. Está la Feria Internacional del Libro. No vendemos libros, pero estamos tratando de dar un acercamiento con la gente, decir lo que hacemos, lo que no hacemos,
pero también hay asesoría si tienen algún problema, que podamos apoyarles con mucha confianza. Vénganse, acérquense. La verdad está padre escuchar a la gente, y además hay gente de todo. Hay gente que te apoya, hay gente que te dice que eres corrupto. No importa, si tienes, como dicen, hasta que mentarme a la madre, acércate, pero acá los esperamos. ¿Tiene laboral, penal, qué más? Ahorita llegó un magistrado en amparo y cada día están llegando diferentes. Perfecto. Mañana llega magistrado laboral y va a llegar también otro juez penal. Y bueno, yo estoy todos los días acá. Le agradecemos mucho su tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. Miguel también, gracias por estar aquí en el podcast. Y bueno, yo quisiera concluir con una reflexión del maestro Julio Anguita, que me gustaba mucho una frase que él mencionaba respecto a lo que decía Miguel, que no se le tiene miedo al ruido del poder, sino al silencio del pueblo. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es necesario informarnos, no quedarnos dormidos como jóvenes y saber que ahora el acercamiento siempre ha estado, ¿no?, de las instituciones, pero a veces uno nos silenciamos con aquellas cosas que nos destruyen, ¿no?, con el exceso de redes sociales, pero cosas negativas. Creo que también nos podemos informar y de ahí pues ser más conscientes en nuestras elecciones. Mi nombre es Isbey Torres y nos seguimos viendo en su podcast Equilibrio Mental. Hasta luego. Gracias.